Buenas tardes, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros en una edición de su programa, los domingos de 4 a 5 de la tarde por este canal 27 de RNN. La costumbre, el programa de siempre, gracias siempre a su fidelidad. Hoy compartiremos con el doctor Romeo del Valle, abogado, especialista en varias ramas del derecho, pero hoy vamos a hablar con él de materia laboral, para que podamos nosotros como programa aportar un poco a la discusión del cambio, de la modificación del código. Nosotros desde Agenda siempre hemos evocado para que pueda modificarse sin perjudicar ninguna de las partes. Nuestra posición siempre ha sido que la cesantía se elimine, manteniendo los derechos adquiridos, que el preaviso tenga cierta modificación, porque lamentablemente eso es, aunque dicen que es una excusa de los empresarios, yo entiendo que no es así. Porque para poder ser competitivo no podemos seguir amarrados a una cesantía como empresario, y además de que los empleados no ganan suficiente porque precisamente con los aportes de la Seguridad Social se habló desde el momento mismo en que se puso en vigencia de que se iba a hacer una modificación al código. En ese sentido, los empresarios o el sector privado ha quedado enganchado, no pueden aumentar suficientemente los salarios y, aunque no se crea así, tal vez a lo largo de este programa podamos hacer un cálculo simple de por qué le conviene más a un empleado ganar más, tener un mejor salario, que esa idea, si se quiere, engañosa que tienen los empleados de que la cesantía y el preaviso le favorece. Y no es así. Es mejor tener un buen salario que la figura de la cesantía y el preaviso en el Código Laboral. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes, Ezequiel, y buenas tardes a todo el público televidente que te sigue a este tan prestigioso y seguido programa. Romeo, he hablado contigo fuera del programa porque tú y yo tenemos la dicha de compartir en otros escenarios. Así es. Y nosotros debemos hablar, en mi opinión no debe ser la tuya. Yo respetaría siempre que todos nuestros invitados tengan opiniones diferentes a la mía. Y bueno, eso es parte del debate. Si coincide, felicidades o bienvenidos sean. Pero me gustaría que tú nos dijeras cuál es tu opinión con el asunto de esta discusión que está ahora mismo en la mesa de una modificación al código, donde la parte de los representantes de los empleados, lo llaman las confederaciones laborales, no están de acuerdo con eliminar la cesantía y modificación de preaviso, y la parte patronal, que insisto y te lo reitero, tiene razón en buscar la modificación que al final le conviene a los empleados. ¿Qué le parece a Romeo este asunto de la cesantía? Mira, debo iniciar diciendo que el Código Laboral o Código de Trabajo, la Ley 16-92, es una pieza que ha sido una de las mejores leyes en República Dominicana en los últimos 30 años. Esa pieza vino a traer una paz social laboral en virtud de que vino a poner reglas claras y también vino a reivindicar derechos al trabajador en ese momento. ¿Y qué había antes de esa puesta en vigencia de esa ley 9201? Estaba el Código de Trabajo de 1951, que era el código del dictador. ¿Y en qué se diferenciaban? No, había diferencias bien amplias. Sobre todo, que se constitucionalizó más, hubo mayores beneficios, tanto en los tribunales, modificaciones, todo eso. Se hizo más expedito el proceso. Se hizo mucho mejor, se hizo más palpable para el trabajador y reivindicó mayores los derechos del trabajador. Ojo, ese código de 1951, aunque fue hecho bajo la tiranía, fue un código muy adelantado para la época y en ese momento sí se reivindicaron muchos derechos a los trabajadores. Claro. Pero la sociedad y la realidad económica de 1951 a la del 52, a la del 92, eran totalmente diferentes. Claro. Aunque
aunque en el 51 éramos un país, una sociedad rural, en el 92 lo éramos también. Pero existía la cesantía también. Sí, existía, existía la cesantía. La reforma del Código Laboral tiene 10 años, más de 10 años, discutiéndose. Incluso por el decreto 286-13, el gobierno, el Poder Ejecutivo, creó la comisión que está discutiendo la modificación en donde participa el sector patronal, los empresarios, el sector de los trabajadores con las confederaciones de trabajadores y el gobierno a través del Ministerio de Trabajo. Que tiene algo importante, que no puede haber una mayoría simple. Exacto. Tiene que haber unanimidad en las aprobaciones de los cambios. Pero igual te digo, hay que hacer el cambio cualquiera que sea entonces, porque así como tú señalas que la República Dominicana del 52 no era la República Dominicana del 92, pues tampoco la del 18, la del 2018. No, claro, mire, hay una situación, Ezequiel. Mira, ahora mismo hay 26 años de código. Sí, lo único estático en la vida es el cambio. El cambio, perdón, es lo único estático. Todo muta, todo va, son realidades diferentes. Y ahora estamos cambiando mucho más rápido que antes. Totalmente, porque la realidad socioeconómica del 1992 no es la misma del 18. Pero de hecho yo siento que la sociedad del 52 y la sociedad del 92, los cambios que hubo fueron menores que los cambios que ha habido del 92 al 2018. Totalmente, eso ahí corroboro con usted. Sí. Ahora, ¿qué sucede? También, vuelvo y repito, socialmente hemos crecido. Ahora hay más empresas. Ahora hay más tipos de empresas, ahora la economía está más diversificada y más ramificada. Eso significa que hay más empleados, hay más personas trabajando. Esas personas hay que reivindicarles su derecho. Ya no es lo mismo un trabajador de esa época con un código, con unas leyes específicas, porque esa ley ha mutado. Ya el tipo de trabajo son diferentes. Siempre han existido los freelancers o las personas que uno trabaja contrata por una obra determinada, pero al tener otro tipo de responsabilidades, otro tipo de trabajo, también se van adquiriendo otros derechos, muy ligado a la tecnología, muy ligado a un ejemplo, delito electrónico. Se ha abierto un abanico de posibilidades y también de derechos que se van adquiriendo con esta relación, porque el derecho al trabajo es un derecho fundamental, entiéndase, tiene un rango constitucional. Incluso en las modificaciones que se han querido hacer al Código de Trabajo, en las discusiones, está las reformas Hartz, que son unas reformas de un economista alemán. Esa es más o menos, para explicarle lo mejor, la realidad socioeconómica dominicana no la asimila, porque eso es algo parecido al seguro de desempleo. El seguro de desempleo, que hay muchos países de Latinoamérica lo tienen, en España lo existe, que es algo en el cual una persona está cotizando en la seguridad social y cuando se queda sin trabajo... En Suiza también. En Suiza, exacto. Cuando se queda sin trabajo, desempleado, ya sea por la razón que sea, eso le permite por una cantidad de meses, depende de los países, eso varía mucho, tener una parte de su salario, un 70% por los primeros 7 meses, en España. En Suiza no sé en España ni en otro lado, pero en Suiza tengo el conocimiento de que te quedas sin trabajo y el gobierno te da un subsidio de un monto determinado. No sé, ahora mismo no sé los porcentajes ni mucho menos. Pero lo que sí es que tú eres un empleado del Estado suizo. Aunque no está laborando, para ellos tú eres un empleado del Estado suizo. Pero eso es hasta un término, eso tiene su término. No, pero discúlpame. Sí. Ahora, posición que aparezca, aunque no sea tu gusto, posición que te llaman para que la ejerza. Claro. ¿Me doy a entender? Si tienes que manejar un camión de basura, lo vas a manejar. Si tienes que manejar una ambulancia, la vas a manejar. O sea, es donde ellos te busquen mientras tú sigues siendo un desempleado acondicionado a ellos. Inmediatamente conseguiste, porque tú estás en el mercado laboral, conseguiste el trabajo que te agrada, que te gusta, para lo que tú estás preparado, tú abandonas esa posición y ya te quedas empleado y ya ellos no te dan dinero. Pero véase qué dificultad hay. O sea, yo me preparé 15 años para ser un abogado, tengo unas cuantas maestrías y todo eso, estoy desempleado y lo que me toca ahora, por esa situación, es ser un trabajo que no sé hasta dónde ellos se limitan en saber qué le ofrecen a cada quien. Ajá, exacto. Todo va ramificado. Sí. Pero esa es una situación del seguro de desempleo. Correcto. Entonces, en esa situación de la comisión tripartita que se ha hecho, que se ha tenido muchísimas discusiones, que varias veces, varias de las partes se han parado de la mesa del diálogo porque no están de acuerdo. Correcto. Punto mayor de desacuerdo, la cesantía. La cesantía, como tú bien lo explicabas, Ezequiel,
una de las reivindicaciones del trabajador es la cesantía. Así lo ve el trabajador. ¿Por qué? Por una situación simple. Lamentablemente, una realidad, los salarios son bajos, no son competitivos. Ellos lo ven como un seguro de vida de todo el tiempo que le han dado a una empresa. Y al tener ese seguro de vida del tiempo que le han dado a la empresa, con mucho celo, todo eso, la central de los trabajadores lo defiende a capa y espada. ¿Qué dicen el empleador? El empleador dice, espérese, un momentico, los costos están muy altos. Y el pasivo laboral que genera un trabajador que tiene 15 o 20 años es altísimo. Y puede llegar a la quiebra o una situación bien difícil. Además es que es desigual, Romeo. Y le voy a explicar, me permito, esto es un diálogo, ¿está bien? Esto no es una entrevista normal donde yo pregunto y tú hablas nada más. Es desigual, porque así mismo como existe la cesantía, dice que si el empleado renuncia, pierde ese derecho. Sí. Solamente le gana algunos derechos adquiridos, como correcto. preaviso y cosas, pero la cesantía la pierde porque él renunció a ella. Sí. ¿Está bien? Entonces, cuando ese empleado renuncia y empieza de nuevo en otro, perdió sus años en la empresa anterior. ¿Entiendes? O sea, porque la que siguiente no le asume eso. Solamente para que él pueda disfrutar de eso, tiene que ser cancelado o desvinculado. ¿Está bien? En una cancelación, una desvinculación, el patrono está obligado por derecho a pagarle una cesantía que tiene que ver con más o menos un salario, el salario que percibe por un mes como si fuese un año. Exacto. Entonces, más o menos, un poco más. Exacto, el auxilio de la cesantía. Un poco más. Entonces, ¿qué sucede? Para que los empleados puedan disfrutar de ella cuando conocen esa parte de la ley, entonces sencillamente hacen cosas rechazables, condenables por el patrón, para que lo tenga que cancelar. Ahí mismo, entonces, el que se va pierde su dinero, pero el que hace lo malo para que lo cancelen, pierde su referencia laboral, pierde su hoja de vida. ¿Me doy a entender? Entonces, fíjate qué tanta distorsión da la cesantía en un mercado como este. Sí, mira, pero hay un error ahí bien grande, porque no te voy a negar que esa práctica de muchos trabajadores desdeñable, en el cual hacen inconductas y faltas laborales que perjudican a la empresa y también como persona para que le den su cesantía o su dinero, como le llaman vulgarmente. Pero el código también te establece las causales del despido justificado. Si a una persona le falta respeto a un superior, entre otras, si una persona no cumple con su trabajo, claro. Crea ausencia. Ajá, eso crea un procedimiento que se notifica al Ministerio de Trabajo, va a un inspector y comprueba la falta a ese trabajador. Y ya ahí existe un despido justificado, una figura que contempla el código y la cesantía ahí está abrogada, ahí está cercenada para ese trabajador incumplidor y que ha cometido una falta en sus obligaciones y en su responsabilidad. Pero también esa discusión ha venido. Yo entiendo, Ezequiel, que la cesantía, en esa relación trabajador-patrono, el trabajador pone la vida, 2 años de trabajo. El patrono pone dinero, pone una empresa. Entonces, por eso es que la cesantía es tan importante, porque tú estás dejando la vida. Claro, tú tienes una remuneración, pero tú vas a trabajo y a partir de eso ya tú no vas a tener más nada. Yo entiendo, que mi opinión personal, que se le tiene que buscar una situación de entendimiento. No quitar la cesantía, sino buscar una figura jurídica que le garantice al trabajador sus años de trabajo y al empresario que no cargue con ese pasivo laboral. Porque esa cesantía, tú lo sabes más que nadie, los amigos televidentes. Bueno, los empresarios proponen que no pase de 3 años. Tenía 10 años, pero te va a dar solamente como si fuese 3. O 5. O después que tú pases de 10 años, que se te calcule una cantidad X. Máximo 3 años, dicen los empresarios. Pero fíjate otra cosa más. Aparte de la informalidad, que no, o sea, ayudaría mucho a la formalidad del empleo. Yo hice un cálculo, o lo he hecho varias veces, voy a hacerlo una vez más, contigo en compañía. Si un empleado gana 15,500 pesos, ponle 15,000 para hacer un dato bien claro, y tiene 5 años en la empresa y es desvinculado,
A ese empleado le toca más o menos unos 90,000 pesos, porque no, son 15 por 5, pero le dan una proporción y anda por los 90,000 pesos de cesantía. O sea, ese empleado se va con todos sus cosas con 90,000 pesos adicionales. Pues toma, papá, gracias, 90,000 pesos. Esos 90,000 pesos le dan para 6 meses de vida. No, como si fuese 6 meses de empleo. ¿Está bien? Ok. Pero si los empresarios pudieran aumentar, porque cuando tú le quisieras aumentar a 25,000 con el código actual, hay que multiplicar eso por 1.65. Para el empresario eso se multiplica por 1.65. Eso viene siendo más o menos unos 39,000 pesos, prácticamente. Un poco más, un poco menos. Pero, si no existiera esa cesantía, y yo te pudiera como patrón pagarte 25,000 pesos en vez de 15, está bien, porque no va a tener código laboral, el pasivo laboral. O sea. Al cabo de 5 años, ese trabajador ha ganado 10,000 pesos por mes más, que son 120,000 por año. 120,000 por 5 son 600,000, no son 90,000. Ok. ¿Viste? Sí. O sea, en 5 años ese empleado, aún ahorrando solamente 5,000, se queda con 300,000 en un banco guardado, si se quiere. Y tiene 20,000 en vez de 15. Pudiese haber una parte de la ley, y eso tal vez es una idea loca mía, es que prefiero mejor pagarte 25,000 pesos y yo como patrón, en tu cuenta debe haber una cuenta de ahorro obligatoria, una cuenta de ahorro obligatoria. Eso sería un seguro de desempleo. Para que dentro de tu salario yo desvío, a nombre tuyo, yo te doy tu comprobante de que lo que te estoy pagando son los 25,000 pesos, pero solamente te voy a entregar 20 y hay 5 que se van para una cuenta de ahorro obligatoria, que solamente lo vas a retirar con sus intereses ganados, que solamente lo vas a retirar si en un momento determinado te quedas sin trabajo o que yo te desvincule por lo que quede. Eso es una. Lo otro es que el patrón tiene la libertad de emplear más personas con mucho más, ¿cómo se dice? Mucho mejor criterio. Y además, al mismo tiempo, no tiene el riesgo de sufrir el chantaje jurídico que da la cesantía. Porque es un chantaje jurídico donde muchos muchachos o empleados van a la secretaría y de una vez venden el caso por 5 o 10,000 pesos. Se lo dan a un abogadito picapleito. Nunca más saben de ese caso, solamente con el abogado, porque la ley no le obliga a ese empleado a ir cada vez que hay una audiencia laboral a ese tribunal. No, para eso uno le da un mandato al ITEN, a un profesional del derecho, sí, claro, para que postule. Claro, pero ahí es que viene el picapleito. Si la ley obligara a ese empleado a presentarse cada vez que hay, como lo hiciese el patrón también, porque tiene abogado también. Entonces, fíjate que al final dos abogados. Uno por la empresa y otro por el empleado. No, pero claro, porque se está dilucidando un problema ante un tribunal. Pero ¿qué sucede? Que el empleado viene, le vende el caso a un abogadito picapleito por 5,000, 10,000, lo que sea, y nunca más apareció y no le importa ya lo que pase, ya eso se encarga el abogado de hacer eso. Ya no hace más nada. Entonces, esos son de los grandes problemas que da ese derecho adquirido que se llama cesantía. Nos están haciendo señas para un cambio. Venimos ahora con el mismo tema. Si todavía quieres seguir hablando de cesantía, hablamos, y si no, de otros temas del Código Laboral. Ok, perfecto. No nos corten, amigos. Continuamos con el doctor Romeo del Valle en Agenda Económica hablando de temas laborales. Mira, ante esa situación que tú explicas, sí, de la cesantía, que es un chantaje, mira, el auxilio de cesantía es un derecho fundamental que tiene el trabajador, un derecho que tiene rango constitucional. Ese derecho, claro,
si se lamentablemente va por un mal camino, cae en manos de personas que su interés es de mala fe y quieren hacer una extorsión o una jugarreta al empleador, se ha hecho y todos lo sabemos bien claro. Pero eso, como vuelvo y te repito, esa es la parte que tiene el trabajador por los años de trabajo y un derecho que se ha ganado. La idea que tú propones, que proponen muchos empresarios, no es mala. O sea, lo que tú más o menos decías, un seguro de que de una parte del salario se dedique a cuando se desvincula el trabajador para que ya lo tenga por un tiempo, siempre y cuando no haya cometido una falta el trabajador ya grave, eso pudiera ser. Ahora, que un abogado, perdón, que una persona le dé un caso a un abogado, eso es lo normal y lo vayan a discutir a un tribunal. Lo que se tiene que hacer es tanto el demandado, que por lo general es el empleador, es cuidarse bien en el tribunal, tener un buen abogado para que defienda su caso. Te doy un ejemplo adicional a eso. En un negocio de restaurante, un empleado llegó bebido. El encargado, el gerente encargado, cuando se dio cuenta, porque un cliente se lo dijo, que ese empleado tenía olor a alcohol, ese encargado entonces le acercó y le dijo, mira, como tú estás bebido, retírate, que los clientes están quedando, y ven mañana ya sobrio. ¿Está bien? Ese empleado se fue para la secretaría el otro día y dijo allá, en ese sitio, que a él lo botaron de boca. No dijo la causa por la que ni siquiera lo votaron. Como nosotros no sabíamos lo que él había hecho, nosotros digo el cliente, o sea, el restaurante, le dijo, pasó un día y no se presentó. Al otro día se fue a hacer el debido proceso, pero ya había una demanda puesta por maltrato, porque lo sacaron de boca y que le dijeron que se vaya y que él dijo que lo botaron como si fuese un animal. Ya hay una demanda puesta. Una demanda puesta. O sea, explícame tú, ¿qué código es este? Que al final a quien le creen es a él. O sea, tú entiendes. O sea, lo entiendo perfectamente. Y todo porque lo que está buscando es una liquidación. Lo entiendo perfectamente. Todo porque existe una cesantía. Incluso hemos tenido casos, Ezequiel, de tema de embriaguez, en el cual era totalmente necesario que esa persona, por el trabajo que era, ahí nadie podía estar bajo el efecto del alcohol. Pero fíjate que ni siquiera lo cancelaron. Incluso, el reporte que se hizo, en un caso de un cliente que me voy a reservar el nombre, el reporte que hicieron era explicando un informe detallado de su conducta, de esa persona estaba en estado de sobriedad, de ebriedad, era una persona ebria. Sí. Y fue, hizo un show, tenía testigos, se revió la botella, todo eso, y un tribunal entendió que no. Pero perfecto, porque siempre, lamentablemente... Tiene la razón el empleado. No siempre, no, sino que siempre hay una equivocación. ¿Tú sabes cuántos casos laborales pierden los empleados? Pero no, ahora te voy a decir algo. 0.01%. No es así. Te voy a decir algo. En ese caso que tú me explicas, ¿qué sucedió ahí? Ahí, si la defensa del restaurante se hubiera robustecido con buenas pruebas, yo te aseguro a ti que un juez no le hubiera dado la razón. No, porque no se le canceló. Lo que se le dijo fue como tú estás bebido. Sí, pero mira lo que tú me estás explicando, ¿verdad? Tú fuiste a la secretaría o fue la persona de ese restaurante. No, al segundo día, porque sí, no, por ausencia. Perdón, a las 48 horas, porque ustedes no sabían que estaba pidiendo una demanda. Exacto. E hicieron su procedimiento. Su procedimiento fue el que te dice el código. Esta persona tiene 2 días, 48 horas de ausencia, y esa falta tú la reportas al Ministerio de Trabajo. Sí, pero ya le tenía la demanda. Sí, perfecto, pues ya tenía la demanda que sea. Ya no valió la cosa. Cuando le buscaron, ese día tú no vale, porque sí vale. Entonces, después que tú demuestras, pero espérate, yo me estoy enterando ahora, y vas al tribunal y con una buena serie de testigos, claro, no testigos charlatanescos ni prefabricados, sino creíbles, y le explica eso al tribunal, no, a él no se ha votado, a él no se ha desvinculado, él lo que hizo esto y esto, con esa persona y otro testigo, lamentablemente con un cliente, aunque se llevara una mala impresión del restaurante, que explicara todo eso, y se comprobara, yo estoy seguro que ese juez hubiera dado
otra sentencia laboral. Los casos laborales, déjame decirte algo, según la OIT y la Suprema Corte de Justicia, de todas las demandas que se entablan en los tribunales del país, no llegan al 5% de las que son laborales. No llegan al 5% de las que son laborales. En el año, ¿qué te digo? Para el 2009 una pena en 4.9 y en el 2013 la Suprema Corte dijo que era lo mismo, 4.9 de todos los casos que se entablan. ¿Por qué? Es la razón. Es el mismo código. El mismo código le ha dado una garantía y una paz social a la relación, no al trabajador, a la relación empleador-trabajador. Porque ya las reglas están más claras, todo está más puntualizado, tanto en los tribunales como en la misma ley. Porque los tribunales también han hecho su función. Ahora, que existe la queja de que muchos tribunales es pro trabajador. Sí, es cierto, el mismo código es pro trabajador. Lo dice bien claro, el espíritu del código. La duda favorece al operario, eso es un principio del derecho laboral. Pero yo te voy a decir algo también. Nosotros que hemos estado de larga data en los tribunales, hemos también sentido el sinsabor de sentencias mostrencas, que la Corte no la ha enderezado o no ha aplicado el derecho, pero lamentablemente cuando tú tienes una sentencia en la mano, cuando tu cliente es sucumbiente, por lo general el empleador, dice el artículo 539 que tú tienes 3 días para tú suspenderla, para tú dar el duplo. Eso es un proceso que todo abogado que hemos estado en estos menesteres es un dolor de cabeza por el corto tiempo que tenemos que apelar, hacer una demanda en suspensión, ir a un referimiento y conseguir que esa sentencia sea suspendida, porque si no es ejecutoria y si no van a embargar, a enajenar los bienes. Y bien tú lo decías en la otra vez que tuve la oportunidad en el programa, la mafia de los abogados, porque ese artículo 539 en el cual le da esa característica a la sentencia que en primer grado, si en los 3 días después de notificada no es suspendida, ya es ejecutoria, la han utilizado muchísimos malsanos y muchísimas rábulas para hacer embargos y crearle un verdadero problema a la clase empresaria. Inclusive ha creado problemas de imagen internacional con la inversión extranjera. Sí, esa demanda a hoteles por problemas laborales. Exacto. Embargan, llegan con los hoteles llenos de turistas, o sea, hacen todo un escándalo. Se busca más el dinero. Son bandas de delincuentes. Sí. Es una pandilla, lamentablemente. Sí, claro. Pero lo grave de esto, y esto es una crítica al 539, al mismo código, lo grave de esto es lo siguiente, que ese 539, a esa extorsión que tú llamas, le da un viso de legalidad, porque yo tengo una sentencia que me dice la misma ley, el mismo código, que yo puedo ejecutarla si no está suspendida, debidamente suspendida. Ahora, se han hecho esfuerzos porque ese artículo 539, incluso se elevó un recurso de inconstitucionalidad. Y una sentencia en 2013, la 0083, dijo que no, que estaba bien, porque seguía dándole, no lesionaba el derecho de recurrir en apelación y sí, fácilmente podría seguir siendo eso porque le daba la oportunidad a la parte sucumbiente de suspender la sentencia. Y el artículo 539 no es malo, porque como vuelvo y te digo, es una realidad porque todo tiene un preámbulo y un porqué. En el año 92 que se implementó eso y en el año 51, porque el artículo 539 era el artículo 507 del Código de Trujillo del 1951, eran los mismos. Lo único que se sofisticó y se puso más acorde al año 1992. Ahora, ¿qué creo yo lo que debe hacer una modificación al Código de Trabajo en el 539? Yo entiendo que si tú tienes una empresa, Ezequiel, que cumple ciertos requisitos, ¿como cuál? Estar al día en la DGI, en tus impuestos, por lo menos 2 años. Estar al día en la TCS, tener un domicilio fijo, tener cuentas de banco. Ya tú eres un ente establecido, un ente social económico establecido. Ya yo entiendo que a personas que reúnan esos requisitos, y igual a personas físicas también, ponerles unos requisitos así que tengan al día sus impuestos y todo eso, no tengan la necesidad de ir a un tribunal para suspender la sentencia. Okay. Y así yo entiendo que se hace justicia y se hace algo equitativo para las partes, tanto para el trabajador como para el empleador. Y entonces, Romeo, la parte de la doble tributación que se engañó al empresariado o al sector privado. ¿En qué sentido? Cuando se aprobó la ley 87, la ley de Seguridad Social y pensiones, se le prometió
al sector privado que se iba a quitar la cesantía. Y los empleados, y los patrones, o sea, los representantes de los empleados, estaban bien claros eso. Luego que se puso en vigencia la ley de seguridad social, entonces se comenzaron a hacer los chivos locos y dejaron eso así. Ahora pesa. Pero mientras tanto, los empleadores, las empresas tienen que pagar un porcentaje que anda por el 14% en total, entre seguridad social y pensión, y también dar la cesantía. O sea, es que no están viendo la carga tan fuerte que tiene el sector privado. Mira, eso es lo que yo estaba explicando. El pasivo laboral es bastante amplio, grande, y en cualquier momento, cuando una empresa se ve con un pasivo laboral bastante amplio, terminan en quiebra o terminan con otro tipo de problemas. No, eso se queda como si fuese esa parte financiera de cuenta por cobrar, como digo, que al final tú nunca la recuperas. Pero yo vuelvo a decirte... Pero tiene que seguirte, lo que te salva es que siga abierto y que tú vayas pagando la cesantía, o sea, la liquidación, no, pero porque no te van a ir todos los empleados al mismo tiempo. Yo puedo decirte algo. Ahora, si cierra la empresa, no tiene dinero para pagar. Sí, eso es lo que sucede. Y eso ha pasado muchas veces, sí, lamentablemente. Ahora, debo decirte algo. Si hay algo que se le puede reclamar al sector patronal, es lo siguiente. Ellos han querido los derechos adquiridos que han sido una reivindicación social para los trabajadores, digamos que por golpe y raso, desbaratárselo, la cesantía y otras cosas más, la jornada de trabajo, porque ellos dicen no tenemos unas condiciones laborales competentes. Habla de la jornada de trabajo, ahora que tú pusiste eso. A eso voy. Entonces, sí, por eso es que ha sucedido eso. Yo entiendo, porque cuando se van a la mesa, al diálogo tripartito, y le hablan de la cesantía, eso es como hablar una palabra descompuesta. Todo el mundo se para y es una posición cerrada. Ahora, pueden existir, en mi opinión, una amalgama, una serie de propuestas que vayan mitigando el tema de la cesantía. El 539 es uno, comencemos con el 539. Ahora, comencemos con el horario de la jornada de trabajo. Vamos a adecuarla, vamos a sincerizarla con los tiempos y la realidad socioeconómica dominicana. Y tú verás que si se están haciendo una discusión seria de la relación laboral, el aspecto social, el aspecto económico, todos los aspectos, trabajador, patrono, tu inquietud, tu deseo de la cesantía, tú verías que se llegaría a un acuerdo feliz para todas las partes. El tiempo de trabajo semanal es 44 horas la jornada laboral. 44 horas que vienen siendo 8 horas de lunes a viernes y 4 horas los sábados. Exacto. Los patrones quieren que se aumente a 60. ¿Está bien? 60 significa que trabajarán unas 10 horas de lunes a viernes y, bueno, ahí habría que ver cómo lo hacen, ¿no? Pero realmente 8 horas es poco. 8 horas es poco. Si no para todas las empresas, algunos tipos de empresas. Ahí estamos de acuerdo. Algunos tipos de empresas, porque tal vez para todas no es necesario. Pero puede ir desde 8 hasta 12 horas, sin que se vea como horas extras. Y lógicamente habrá que buscar la forma de que si vamos a trabajar 10 horas, tienen que ser distribuidas de una manera equitativa, siempre dándole a un empleado regularmente no menos de 36 horas de descanso entre una semana y otra semana, por así decirlo. Ahora bien, lo de las horas extras y cosas, habría que también revisarlo, como tú dices. Yo estoy de acuerdo con eso, o sea, aumentarlo un poco, pero no para todo el mundo. Estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué es eso de jornada extra, o sea, de jornada flexible? Jornada flexible significa que puede ser que trabaje de día como de noche, así mismo, que un domingo no es horas extra. Eso es jornada flexible. Exacto. Explícanoslo bien. Y como se hace muchas modalidades, no trabajo ni lunes ni martes, como hace el sector, por citar un ejemplo, el sector hotelero, porque todo el mundo tenemos en la mente que los días de descanso es el fin de semana. Pero a los hoteles les está permitido entonces hacerlo así. Porque porque tú haces un contrato, porque mientras cumplan con la jornada de trabajo y se respete el descanso al trabajador, no hay ningún problema. Okay. Y fíjate que muchas veces esas mismas personas trabajan sus días libres porque tienen una remuneración. Pero incluso también eso si se quiere, está un poco prohibido que un empleado trabaje 7 días corridos. No, está prohibido, pero si él quiere, porque está remunerado.
porque se siente cómodo. O sea, si el empleado asume su responsabilidad de trabajo exacto. y lo que se llama la parte del descanso mental. Exacto, no. Aunque un buen patrón o un buen gerente o coordinador, y más en ciertos trabajos, de como operario, de ciertas responsabilidades, por más que quiera trabajar 24/7, le dice en un momento determinado, no, espérate un momentico, tienes que descansar porque me lo dice la ley, me lo dice también, tú no me vas a rendir como yo quiero que tú me rindas en ese aspecto. Lo único y ahí te doy la razón, lo único que son esclavos del trabajo son los empresarios. Claro. Porque tienen que estar muy arriba de todo. El empresario, el que tiene una empresa y es exitoso, tú lo ves, no, que tiene un amigo del gobierno, no es solamente así, mantenerse desde el tema impositivo, desde el tema de recursos humanos, desde el tema de suministro, lo que tiene restaurantes y todo eso, tiene que tener una organización mental muy fuerte. Vamos al último cambio y vamos a hablar de eso, de qué tan forzado va el empresario, el patrón, para que la gente entienda que no es un paraíso tampoco tener una empresa. No es República Dominicana. Donde sea. Donde quiera que haya tantas figuras que si se quiere son hasta obstáculos para el crecimiento de la empresa. No nos corten. Bien, continuamos en Agenda Económica con el doctor Romeo del Valle. Y antes de yo hablar un poco de qué tan difícil es ser empresario, ser un patrón, que no es necesariamente un paraíso, como decía en el segmento anterior, yo quiero que con el doctor Romeo del Valle hablemos un poco de la conciliación judicial y de lo que son las indemnizaciones sobre los artículos 79, 80, 82, 95 y 101, para que nos hable de eso. Sí, mira, el tema de la conciliación, en la composición del juzgado de trabajo está el juez, están dos vocales, uno del sector patronal y otro del sector trabajador, que la función de ellos es buscar un avenimiento entre la persona en la audiencia de conciliación, que la audiencia de conciliación, el juez básicamente tiene un papel no decorativo, porque de su tribunal tiene la policía de la audiencia, pero se debe buscar un avenimiento entre las partes, cosa que no se hace por la rapidez de las demandas, por el cúmulo de trabajo y todo eso. Entonces, pero tampoco se hace porque, vuelvo y te digo, Romeo, es que le entra en el caso a un abogadito picapleito y ese no quiere conciliar, ese lo que quiere pelear. No, eso estamos claros. Entonces, si existiera en el mismo tribunal una fase conciliatoria antes de subirse a un tribunal y antes de ponerse una toga, ya sea con los vocales, con abogado ayudante. ¿Pero está en el código? Sí, está en el código esa fase conciliatoria, pero que se le diera mayor carácter. Nos sentamos aquí, una mesa que sea obligatoria. Exacto, que sea obligatoria. Una mesa como, claro, no buscando dilación porque... No, lógico, pero si no se cumplió con esa etapa, no va la demanda hasta que no se cumpla con la etapa. Claro, tiene que ser un proceso rápido. Es rápido. Y una persona ya un perito. Se dice, no, tu problema es la construcción, el problema es por tantos metros cuadrados, por tantas cosas, y se busca un perito y diga, no, mira, tú tienes la razón, tú no tienes razón. Es algo así como proconsumidor. Algo parecido, como un pequeño... Que lo primero que hace proconsumidor es buscar una conciliación entre la demanda del consumidor a la empresa que le alguien que le diga a alguien, uno de los árbitros o de los vocales o de la persona que le diga, mira, al trabajador demandante, que por lo general es así, le diga, yo entiendo que usted está equivocado por esto, y que su demanda no va a prosperar y que ocuparía un espacio en el tribunal. Aún así, váyase a su demanda si usted quiere. Lógico, no tiene que llevarte de él. No tiene que llevarte de él. Sí. Y eso le daría un dinamismo, a mi entender, a los tribunales de trabajo, y también no llegaría a la fase de juicio y los tribunales estuvieran más descongestionados y conocieran contestaciones o litigios o juicios más serios, de más profundidad y con más serios, con mayor profundidad y con verdaderas reclamaciones laborales ante esa situación.
Eso es una propuesta que se puede hacer, es una propuesta que se ha hecho y en la cual yo entiendo que es saludable. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a un tribunal, tu queja que tú estabas expresando ahora mismo, Sí. que le dan a un abogado, el abogado por lo general no quiere una conciliación a menos que no vea un aspecto pecuniario de entrada, es su trabajo, no lo critico, lo que debería criticarse y regularse la forma o la manera para que no se vea un chantaje. Entonces, conciliamos, no conciliamos, tenemos un tribunal más abierto para otro tipo de contestaciones, para otro tipo de reclamos, ya más de derechos fundamentales, ya más de algo mayor, no de un tema que está claro. Porque la persona, porque mire lo que sucede, Ezequiel. Muchos de los casos de derecho laboral que se van a un tribunal son fáciles. Fáciles en el sentido de que están claros la prueba de la falta, ya sea del trabajador o ya sea del empleador, por lo general del empleador. Está claro, aunque hay muchos que son prefabricados, hay muchos que son las pruebas que son un verdadero monumento a la falsedad y a la mala conducta. Eso es cierto, no te lo voy a quitar, pero muchos son falta del empleador. Entonces, a un juez, ¿qué tiene que hacer? Aplicar la ley. Y la ley, lamentablemente, es en favor del operario, entiéndase, ¿Qué son las indemnizaciones, Romeo? ¿Perdón? Las indemnizaciones, ¿qué son? No. O sea, ¿cuál es? Esa es la parte. La Indemnizaciones sobre los artículos 79. Sí, mira lo que sucede. También el dinero en el tiempo se indexa. O sea, que se lleven la indemnización, que esos artículos tienen que se queden igual, dicen los empresarios. O sea, que eso Sí. Eso es ¿Y qué son? Porque eso es una reivindicación del sector patronal. Eso es algo que ellos tienen. Entonces ya porque también el Código de Trabajo, el sector patronal o empresarial o el sector privado, como lo quieran llamar. Buscó algo como que proteger. No, y es parte también. Y es parte. Pero si estamos en una relación, no solamente los derechos son para ti, claro, al trabajador hay que reivindicarle los derechos, pero al empleador, al que pone el dinero, al que paga los impuestos. Pero poca demanda ganan los patrones. Poca demanda. O sea, para mí que hay un código que en los tribunales que tienen que ver con la parte laboral, tienen un código. No darle ninguna ganancia de causa a ningún empleado. No, mira, a ningún patrón. Han existido muchas sentencias de principio muy buenas en favor de los empresarios. No la puedo decir porque... Lógico. Pero muchas sentencias de principio a favor del patrono. Muchas sentencias en las cuales reconocen el derecho al empleador. Sí. Que muchas sentencias que han desenmascarado las intenciones fraudulentas del demandante trabajador, pero muchas. Lo que pasa es que lamentablemente yo he tenido sentencias que el juez le ha dicho básicamente usted es un mentiroso al testigo. Y el que habla mentira delante de un juez, eso es penal, eso pero es un perjurio. Claro. Pero por lo general nadie persigue a esas personas. Son pocos los casos. Los temas de perjurio son 2 solamente. Y yo creo que yo recuerde en los últimos 30, 40 años. Entonces, eso es lo que sucede ahora. ¿Cuándo por lo general se ganan los casos? Por lo general, antes de llegar a un tribunal. ¿Por qué? Si usted como empleador no tiene una buena gerencia de recursos humanos, que le lleve muy bien esa relación con el trabajador, que si comete una falta inmediatamente haga los mecanismos de rigor, notificarlo al ministerio, notificarlo debidamente al ministerio, llamar a un inspector de trabajo para que compruebe las faltas cometidas por los trabajadores o por el trabajador. No se lleva también del mejoramiento o de los equipos que deben tener, porque todas las empresas deben tener un comité de higiene y seguridad que vela por la seguridad del trabajador, pero también por la seguridad del ambiente del trabajo. En una fábrica deben tener ciertas previsiones y ciertos materiales para que todos puedan trabajar y prever cualquier siniestro. Si no se prevé nada de eso, cuando llega a un tribunal y están las pruebas, y ojo, que en materia laboral la libertad de prueba es bastante amplia, es sumamente amplia. Entonces tú vas con eso, va el trabajador, la gerencia de recursos humanos, la administración de recursos humanos no hizo el trabajo adecuado. ¿Qué sucede? Se traduce lamentablemente en una sentencia perniciosa para la parte demandada, que en este caso sería el empleador. ¿Qué, aparte de una que tú dijiste, qué otras cosas tú crees que se le puede dar al empleador de ventaja, o no de ventaja, sino de que se le favorezca? Porque es que el empleador lleva mucho la de perder, lleva muy forzado, entre que tiene el estado de socio para un 27-29% de su beneficio, en que tiene el estado de socio para darle un anticipo también,
en que tiene al Estado, porque eres un agente de retención y tiene que liquidar el ITEVI. ¿Qué pasa con el ITEVI? Que tengo que adelantarte en aduanas, pero también desde que facture, aunque no haya cobrado, también tengo que darte, porque se supone que voy a cobrar esa factura y tengo que darte pues un agente de retención. Entre la seguridad social, el pasivo laboral, o sea, los riesgos que tiene, porque hay inspecciones de medio ambiente del Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Salud. Los bomberos, en otros casos. Los bomberos, o sea, son todos, y los riesgos laborales también los tiene que cubrir el empleador, aunque tiene un asunto de seguridad social, pero aún así puede haber algunos inconvenientes. ¿Qué le pueden dar de que le favorezca al empleador? Te digo algo rapidito, un régimen de consecuencia ampliado por la falta del trabajador. El trabajador que usted... Pero hay que buscar testigos, pruebas, No, etcétera. pero ok, perfecto, hay que buscar todo eso, pero tú puedes buscar otro mecanismo. Tú puedes poner un grupo mayor de inspectores de trabajo que estén visitando, que estén recomendando y que estén educando tanto al empleador como al trabajador. Y que vean también que esas personas están haciendo su trabajo. También ahora hay un comité de higiene y seguridad que los asesores cuestan 250,000 pesos por hacerte el programa. Oye, es difícil. Pero el comité de higiene y seguridad, a lo que digo, en la dimisión, que es cuando una de las condiciones del contrato de trabajo no se cumplen, es motivo para que puedan demandar el trabajador y obtener ganancia de causa. Bueno. Hay causas específicas del código. Una de esas es ese comité. La empresa que no lo tiene es pasible de esa falta. Sí. Bueno, Romeo, el programa terminó. Muchas gracias, como siempre, por tu invitación. Se hace corto siempre. Sí. Gracias por tu visita al programa y gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Hasta la próxima entrega.